Buenas tardes una vez más, un saludo a Casa de Dios Emanuel, hermanos y hermanas que nos están viendo en este momento o más al rato que nos vayan a ver, a nuestros familiares y amistades también, un saludo cordial a todas las mamás hoy que celebran su día, tanto acá en el lado americano como en el lado mexicano, que la pasen bien. Ah, Vamos a continuar con nuestra serie, las siete cartas a las siete iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y hoy quiero hablar un poco más sobre las obras. Sé que esto ya lo traté en una clase pasada. Y en Apocalipsis 2, capítulo 2, Jesús hace mención, o mejor dicho, en cada una de las iglesias Jesús hace mención acerca de yo conozco tus obras. Y hoy quisiera profundizar un poco más y hablar sobre esto, sobre qué es lo que Jesús está queriendo decir, yo conozco tus obras. Se los dice a las siete iglesias. Debemos de tomar en cuenta esto, que en el capítulo 1 Juan tiene esta visión y ve a Jesús caminando en medio de las siete iglesias, o sea, en otras palabras, Jesús está en el centro, o debe de estar siempre en el centro de la iglesia, y por lo tanto Él estando dentro puede mirar de adentro hacia afuera. Él conoce nuestros pensamientos, conoce también nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Eh, por eso es que a cada iglesia Él menciona esto, y a cada iglesia ya sea o la elogia o la va a reprender o la va a corregir por algo que no está haciendo correctamente. Y es por eso la importancia de ir un poco más a fondo a hablar acerca de esto, de cuáles son esas obras de que Jesús está hablando. Me supongo que ya debe de estar usted listo o lista con su Biblia. Es la 1 de la tarde y es la hora que transmitimos la enseñanza de cada domingo. Y vamos a estar orando primeramente para que sea Dios a través de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, que nos traiga edificación, consuelo, enseñanza, corrección, redarguya nuestra alma y sobre todo nos instruye en su justicia. Padre, te damos las gracias una vez más en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de poder seguir, Señor, sirviéndote de esta manera, Señor. Aunque no nos congregamos en el lugar de costumbre, Señor, pero lo hacemos a través de este medio, Señor. Y a través de este medio, Señor, para que por medio de tu palabra seamos bendecidos, Señor. Toda la iglesia sea bendecida y no nada más la iglesia, sino aquellas personas que nos van a escuchar, Señor, a través de este medio, Señor. Gracias te damos por esto. Pedimos pues que seas tú, Señor, obrando, Señor, a favor nuestro, Señor, y que todo esto sea de bendición. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Bien, las obras, es algo tan importante las obras. Pero hay o debe haber una diferencia. Debemos aprender a distinguir unas de las otras. Hay dos nada más. ¿Sí? Es una frase, como lo dije hace rato al principio, es una frase que Jesús le dice a cada iglesia y exhorta a la iglesia de los Efesios a las primeras obras. Reprende a los de la iglesia de Sardis por sus obras imperfectas y promete recompensa a los de la iglesia de Teatira por sus obras postreras, que dice que serán mejor que las primeras. Está claro pues que nuestras obras son importantes para Jesús. Déjeme ponérselo de esta manera. Si estamos haciendo lo correcto, es importante para Jesús. Y si estamos haciendo lo incorrecto, también es importante para Jesús. Y es precisamente lo que Jesús hace. Cuando estamos haciendo lo correcto, nos va a elogiar. Y cuando estamos haciendo lo incorrecto, ¿sí?, nos va a corregir. Entonces, por eso es importante, ya sea una o la otra. Entonces, el cristiano simplemente nos camina de esas dos maneras. ¿Sí? Conforme a la gracia de Dios o en base a su desempeño. Y para esto es importantísimo para Jesús. Entonces, ¿a qué obras se refiere Jesús? ¿Acaso son las obras de la ley? Y cuando hablamos por las obras de la ley, obviamente las personas o los cristianos que
que viven de esta manera, obviamente también piensan de esta manera. Dice, pues si caminamos de esta manera, pensamos que cuando fallamos, el Señor estará molesto y nos va a castigar. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. O sea, eso fue lo que nos enseñaron, ¿sí? Entonces todo el problema radica en la falsa enseñanza o en la enseñanza equivocada, en la enseñanza errónea. Va a producir, la enseñanza errónea va a producir una conducta errónea. Y eso obviamente no es lo que Jesús quiere. La respuesta es que si fallamos, o fallaríamos, mejor dicho, él ya lo sabía. O sea, no es algo que, oh, el Señor se le pasó esta y él sabía que no íbamos a poder. Él nos manda que hagamos esto y que hagamos aquello, pero es prácticamente para muchos imposible o muy difícil. O si Él sabe que vamos a fallar, ¿para qué nos manda que hagamos esto? Es una respuesta que he escuchado muy a menudo y yo les digo, ¿tú crees que el Señor sabía que vamos a fallar? Claro que lo sabe. Él está consciente. Recuerda que Él estuvo en un cuerpo así como el tuyo y el mío. Obviamente Él nunca falló, Él nunca cometió pecado, Él nunca conoció pecado, o sea, Él nunca se equivocó. Pero estando en este cuerpo nos puede entender, ¿ok? Y cuando nos manda a hacer algo o espera de nosotros algo es porque Él primero ya nos lo enseñó, Él puso eso en nuestro corazón. Y espera esa respuesta, obviamente, ¿no? Y es precisamente lo que está haciendo con estas iglesias. Y es precisamente lo que hace con nosotros, ¿no? Nos está recordando lo mismo. Otra vez vuelvo a repetir, como lo he dicho en otras enseñanzas, tal vez estemos cometiendo los mismos errores o estemos practicando los mismos aciertos. Simple y sencillamente Jesús te va a elogiar y si estamos mal, pues nos va a corregir. Así de sencillo. Él ya lo sabe. Otra pregunta es, si es por las cosas que yo hago, ¿sí? ¿Cuánto o cuántas obras necesito para no ser descalificado o para no ser castigado y así de esta manera evitar el juicio, evitar el castigo de ser azotado, como muchos piensan? Entonces es la pregunta que vamos a contestar hoy. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Yo conozco tus obras, que le dice a las 7 iglesias. La Biblia nos habla de 2 obras, nada más. Las obras muertas y las obras de la fe. ¿Ok? Las obras muertas es obvio que no van a agradar a Jesús. Ni van con el evangelio de la gracia, que es del nuevo pacto. Y cuando no andamos correctamente, o sea, lo correcto es andar por la fe, pues Él nos va a corregir. Y obvio que cuando andamos correctamente, Él nos va a elogiar. Entonces, si no andamos correctamente, es obvio que andamos incorrectamente. ¿No? Por eso digo que no hay más que de esas dos. Por eso siempre debemos estarnos autoanalizándonos, mirando cómo andamos, si andamos en la fe o andamos en el esfuerzo humano. Y eso la Biblia también nos lo enseña. Entonces, por lo tanto, es importantísimo para Él como para nosotros. Entonces, aquí debemos de aclarar esto. ¿Cuáles son las obras muertas que lo menciona? La Biblia lo menciona, las obras muertas, ¿sí? Y estas son las obras de la carne. Las obras que están basadas o nacen del desempeño y del esfuerzo humano. Y esto, o sea, cuando nosotros nos esforzamos en eso y nos olvidamos de la fe, ¿sí? Estas obras la Biblia las llama las obras que muertas. ¿Y por qué muertas? Porque producen muerte, en contraste con los de la fe que producen vida, ¿sí? O una vida correcta. Me gusta la palabra en inglés righteousness, de hablar de los justos caminan de una manera justa, o sea, mejor dicho, tienen que aprender a caminar de una manera justa, porque ahora son, ¿qué? Justos. Y la Biblia nos dice, por ahí la importancia de la palabra, la Biblia nos dice cómo caminan los justos. O sea, cuando hablo de caminar me refiero a conducta, ustedes ya lo saben. El justo tiene que aprender a caminar como caminan los justos. Los santos tienen que caminar o aprender a caminar como lo que ya son, santos. ¿Y dónde encontramos esto? En la Biblia.
La Biblia es la que nos corrige, la Biblia es la que nos instruye, la Biblia que es, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, ve qué tan importante es la palabra para poder caminar correctamente, ¿sí? Porque nosotros somos los primeros beneficiados. Y a través de nuestra conducta, esto, como decía la semana pasada, esto le da gloria a Dios. Y obviamente Él nos elogia por eso. Nos instruye en su justicia. Y decía que la palabra justo o andar de una manera justa en inglés tiene un significado más objetivo y es más preciso. La palabra es righteousness. Y righteousness tiene que ver con right. Y right tiene que ver con derecha. No sé si me alcanza a ver ahí. Mi mano derecha, mi mano izquierda. Caminar de una manera derecha, traducido al español, quiere decir caminar de una manera correcta. ¿Sí? De una manera correcta. De ahí viene la palabra righteous o righteousness. Tenemos que caminar correctamente. Como cristianos tenemos que caminar correctamente. Y esto obviamente no es algo que nada más se dice yo lo siento o yo lo creo. No, es algo que se vive. O sea, es algo que se ve. Lo podemos ver. Produce fruto en nosotros. ¿Ok? Entonces por eso las obras de la carne, sí, es todo lo contrario a las obras de la fe. Las obras de la carne producen muerte, pero las obras de la fe, ¿sí? O comúnmente a veces, como decimos, andar en el Espíritu, producen vida. Y para eso quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios. En 2 de Corintios Pablo nos habla sobre algo tan importante que a veces nosotros, por causa de que eso se nos enseñó, de que somos salvos por la gracia, pero ahora tenemos que guardar la ley, o sea, como una obligación, ¿sí? Y es algo ya natural, porque la Biblia dice que en el Nuevo Pacto, cuando Dios habla sobre esto en el Antiguo Testamento, ahí en Jeremías, prometiendo este nuevo pacto, y lo dice también en Ezequiel, dice que Él pondría un corazón ¿de qué? De carne, y Él pondría de su espíritu en nosotros, el espíritu de su ley en nosotros. O sea, no andamos por eso, no andamos ahora por el desempeño de la carne, sino por lo que produce Dios en nosotros, de adentro hacia afuera. En el otro pacto era de afuera hacia adentro, ahora es de adentro hacia afuera. Entonces Dios espera ese fruto. Pero fíjese bien, para aquellos que todavía, y no estoy diciendo que no debemos de guardar ciertas cosas, no debemos de obedecer, porque el amor hacia Dios se traduce en obediencia, ¿ok? Y la obediencia, ¿sí? Es por la fe. O sea, todo está ligado uno tras otro, ¿no? Pero cuando nos olvidamos de eso y echamos eso fuera de nuestras vidas, no nos queda otra más que el esfuerzo humano, el desempeño. Entonces Pablo, mirando este problema en la iglesia de Corintio, dice lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 y versículo 9, dice, hablando de los 10 mandamientos. No me malinterprete, yo no estoy diciendo que no hay que guardar los mandamientos, simplemente que no somos justificados por guardar los mandamientos, ¿sí? Guardamos los mandamientos porque ya somos justificados. Y tenemos un problema. No lo podemos hacer a la perfección. Ese es el problema. ¿Y qué dice Pablo? Entonces, cuando nos olvidamos de esto, obviamente entramos en acción nosotros. ¿Qué dice Pablo al respecto? Dice, hablando de estos dos ministerios, el ministerio de la ley del antiguo pacto y el ministerio nuevo, que es por la fe, ¿sí? En el nuevo pacto dice, si el ministerio de muerte, fíjate bien, dice el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, ¿de qué está hablando? De los 10 mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿verdad? Y luego nos dice también acerca de este ministerio, dice en el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Nota la diferencia? ¿Ministerio de qué? De muerte y ministerio de condenación. Y el que sobresale ahora en el nuevo pacto es el ministerio de la justificación. Hemos sido justificados por la fe, ¿sí? Y esto se manifiesta con una conducta nueva, ¿sí? Se manifiesta con una conducta nueva. ¿Ok? En Gálatas capítulo 3,
Si da unas vueltas ahí a su página hacia enfrente, porque después de 2 Corintios sigue Gálatas, para aquellos que tardan un poquito en buscar las citas, en el capítulo 3 de Gálatas, Pablo, otra vez corrigiendo a esta iglesia que había escuchado el Evangelio de la gracia. En el capítulo 3 empieza con esta frase que muchos ya conocemos y los reprende. O sea, Pablo está molesto y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ok? O sea, se han olvidado de eso. Y ese es lo que había ocurrido con los Gálatas. Se habían olvidado de eso y al andar por gracia o haber aprendido a caminar por gracia habían caído de la gracia a la ley. De la gracia habéis caído. Y él empieza a argumentar lo que les está recordando, ¿no? Aquello que ya les había enseñado. ¿Sí? Y en el versículo 10 en adelante nos dice, o les dice a los Gálatas: porque todos los que dependen de las obras de la ley, otra vez, si tú dependes de eso, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para hacerlas. O sea, en otras palabras, en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, era la ley demanda de mí y yo soy el que tengo que proveer. En el nuevo pacto, Él ya suplió. ¿Sí? No demanda, Él suple lo que yo necesito. No sé si pueden notar la diferencia. ¿Ok? Y caminar de esa manera en el antiguo, lo que es en el antiguo pacto, es andar bajo maldición. ¿Por qué es andar bajo maldición? Porque no podemos cumplirlo a la perfección. Nuestro anhelo es ese, pero no podemos cumplirlo a la perfección. Para esto Cristo murió, ¿sí? Para evitar la condenación en nosotros, para evitar que seamos malditos. ¿Ok? Y continúa en el versículo 11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, dice, por la fe vivirá. Tú y yo somos justos, caminamos por fe. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Por esas cosas, por las de la ley. Si vas a guardar nada más un mandamiento, tienes que guardarlos todos a la perfección. Ok, vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que no hay que guardarlo, simplemente que es imposible, pero Él ya lo hizo por mí. Y al hacerlo por mí, eso Él me lo regala. El Evangelio y la gracia, de eso se trata. Él ya me lo dio y ahora de esta manera Él me presenta justo delante de Dios. Esa posición no cambia. Mi identidad nunca va a cambiar. Ahorita lo voy a explicar para aquellos que no saben todavía. No son mis obras las que cambian mi posición y mi identidad. Es mi posición y mi identidad la que me cambia a mí y cambia mi conducta. Ok, seguimos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley en el pasado. Ya nos redimió. Hecho por nosotros maldición. O sea, Jesús fue maldito por nosotros. Porque la misma Biblia dice: porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, cuando menciona a Abraham, lo primero que viene a nuestra mente: ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Por las obras de la ley? No, porque la ley todavía no había sido dada. De la misma manera que fue justificado Abraham, así somos justificados nosotros. ¿Sí? Le creyó a Dios, dice ahí en Génesis, y esto le fue contado por justicia. ¿Sí? Justicia. Es por la fe, no es por las obras de la ley. ¿Okay? Pero nosotros, obviamente, por causa de la tradición religiosa tradicional, se ha metido eso a la iglesia cristiana. O sea, han hecho de esto con la palabra de Dios. Y no, es que tú tienes que. No es que tenemos. Fíjese bien. Es que ahora queremos. No es porque tengo, es porque quiero.
¿Y quién pone eso en mí? El que está en mí. La ley de Dios está ahora aquí. Ya no está en piedras. Está aquí. O sea, no vivimos conscientes de esa ley. ¿Ok? Continúo entonces. Mi posición y mi identidad no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque es un regalo. Dios me lo regaló. El Evangelio de la Gracia, de eso se trata. De que todo es por gracia. Nos ha sido regalado. Él fue el que me tomó, me llamó y me colocó en esa posición. Me dio esa identidad. ¿Cuál posición? Pues ahora tengo herencia. Tengo una herencia. Delante de Dios tengo una posición. ¿Cuál posición? La posición correcta, la de su justicia. Soy justo. Dios me mira justo a través de Jesús. Por eso puedo presentarme y estar en su presencia. ¿Correcto? Y me da esa identidad. ¿Cuál es la identidad? Que ahora soy hijo de Dios. Y como hijo, eso no va a cambiar. Ahora, yo consciente de que soy hijo de Dios, empiezo a caminar como caminan, los hijos de Dios. No como caminan los hijos del diablo. No. De ahí nos sacó él. Eso ya lo sabemos, eso ya lo traemos aquí. Y de eso nos debemos de deshacer, desechar, despojar, como dice. Y vestirnos de su justicia. Aprender a caminar en su justicia. Aprender a caminar en santidad. Y eso es un proceso de toda la vida. Pero es porque ya lo somos. Él ya nos hizo. Él ya nos hizo santos. Él ya nos hizo ¿qué? Justos. O sea, es algo que Él ya nos ha dado. Y eso no va a cambiar. Pero eso nos va a cambiar a nosotros. ¿Sí me entiende? Cuando usted y yo estamos conscientes de quiénes somos ahora, eso estamos conscientes de eso, eso cambia nuestra manera de pensar, trae arrepentimiento, y obviamente ese arrepentimiento se traduce en conducta, en actitud, que se produce una conducta. ¿Cuál conducta? La conducta correcta. Y de eso es lo que se trata, eso es lo que Jesús está mirando. Está en medio de las iglesias y está mirando de adentro hacia afuera. Eso es lo que está mirando. A ver si aprendimos a caminar correctamente. A caminar correctamente en base a lo que ya somos. ¿Ok? No hacemos esto para hacer algo o alguien. Ya somos y por eso lo hacemos. ¿Ok? Lo que tiene que cambiar en mí es, pues, mi diario caminar conforme a lo que yo soy, a lo que ya soy, perdón. El arrepentimiento de obras muertas es precisamente lo que ahora, como hijos de Dios, nos arrepentimos a diario o varias veces al día y nos volvemos a las obras de la fe, no a las obras de la ley. Aprenda a caminar por la fe. El justo por la fe vivirá. Estas obras de la ley son producidas por la fe, usando ¿qué? La palabra de Dios. La fe en la palabra, esto soy, y la Biblia me enseña, me alumbra y me dice cómo debo de caminar. Como su ley está dentro de mí, es algo que yo quiero, fíjate bien, no tengo, quiero hacer. Y muchas veces ocurre esto, queremos hacer cosas que agradan a Dios sin conocer las Escrituras. O estamos practicando, viviendo conforme a su justicia y no nos hemos dado cuenta hasta cuando leemos la Biblia y dices, ay, con razón tengo ese deseo. Mi deseo siempre es eso. Aún sin saber las Escrituras. No estoy diciendo, pues entonces ya no lea la Biblia. No, yo no estoy diciendo eso. Sí, porque hay muchos cristianos muy flojos que no quieren leer la Biblia. Dios me lo va a revelar. No te la va. Tú tienes que leer la Biblia. ¿Ok? Te tienes que congregar y tienes que ser enseñado. Busca una iglesia de sana doctrina donde se enseñe esto. No únicamente se enseñe esto, sino se practique también esto. ¿Ok? No es por revelación, de que voy a ayunar y voy a orar y el Señor me va a revelar qué tengo que hacer. No. Es por esto. ¿Ok? Y no estoy diciendo que si quieres ayunar o no quieres ayunar, eso no es el tema ahorita. ¿Vas a orar por qué? Porque es necesario. No porque tengas que hacerlo para... No. Olvídate de esas cosas. Yo sé que muchos todavía tienen esas ideas equivocadas, ¿no? Que Dios a mí me revela. Yo me pongo en ayuno y oración y Dios me dice dónde tengo que abrir la Biblia para leerla y cómo la voy a interpretar también. No. Eso no es lo correcto, ¿ok? Eso no es lo correcto. Y no estoy diciendo yo eso tampoco.
nos debemos de arrepentir, o sea, cambiar de manera de pensar. ¿Qué es lo que nos va a hacer cambiar de manera de pensar? O sea, nosotros somos los que estamos equivocados, es lo que quiero que entiendas también. La Biblia no está equivocada y no ha pasado de moda. Cuando leemos la Biblia es la que nos va a enseñar. Y la misma Biblia te va a llevar al arrepentimiento. ¿Ok? Porque su gracia o produce en ti un corazón humilde. ¿Humilde a qué? A su palabra, a su soberanía, a su señorío. ¿Sí me entiendes? Eso lo produce, todo lo produce Él en ti. ¿Ok? Lo malo es que cuando nosotros tratamos de producir cosas que no son de Él y pensamos que son cosas que van a agradar a Dios, o alteramos el orden de prioridades también, ya lo vimos en esta iglesia. El largo trabajo y todo eso yo lo había puesto por enfrente y era lo que ellos estaban esforzándose en hacer y se habían olvidado de algo, del primer amor. Y por eso Jesús los corrige aquí. Por eso Jesús te está corrigiendo ahorita. ¿Sí? Te está diciendo cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas más importantes. Para Él, no para ti. Olvídate de ti. No pienses de esa manera. Oye, en las iglesias siempre hablan de eso. Van a tus sentimientos y que eres tú el más importante y que Dios te va a cumplir todos tus sueños y que tú pídele a Dios, tú declara y tú decreta y todo esto. No. Ponte a leer la Biblia. No faltes a la iglesia. Y Dios te va a hablar. ¿Ok? Parece que me enojo, ¿no? Pero no. A veces me gana la emoción, ¿no? Y empiezo a hablar de esa manera. Ok. El arrepentimiento de obras muertas es precisamente lo que ahora como hijos de Dios practicamos. Nos arrepentimos y nos volvemos a las obras de la fe, o las que son producidas por la fe, mejor dicho, usando su palabra. Empezamos por la fe y vamos a seguir por la fe. ¿Quién te...? Bueno, yo sé quién. Ya lo sé, yo mismo me respondo esa pregunta. ¿Dónde aprendiste eso en la iglesia? Te dice que es por fe, pero después dice que no, olvídate de la fe, ahora es por obras, es por tu desempeño. Empezamos por la fe y andamos por la fe. Y esto de andar por la fe, o sea, creyendo en la palabra de Dios, o sea, Dios nos dio fe para que le creamos a Él. O sea, nos dio la Biblia no para que la tengamos ahí. Uy, qué bonita colección de libros tiene el hermano. No, es para que lo leas. ¿Ok? Y yo sé que no todos tienen una colección así pero mínimo tienes una Biblia. Y tienes la capacidad para ir cada domingo a la iglesia para ser enseñado. Pregúntate por qué no lo haces. ¿Ok? Empezamos por la fe y andamos por la fe. Y esto es lo que va a producir esas obras, las obras correctas, que son el fruto de nuestra salvación. Fíjate bien lo que dice en Hebreos. En Hebreos dice, vayamos a Hebreos capítulo 6. Yo soy muy rápido para encontrar las citas. Voy a dar un poquito de tiempo para que usted la encuentre, o si no, anótela. En Hebreos 6.1, el escritor de los Hebreos dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Sí? También habla de que Él por medio de su sangre limpió nuestras conciencias de obras muertas. O sea, eso ya quedó en el antiguo pacto. Ahora es por fe, para que día a día vayamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las otras obras, las obras de la fe, ya hablamos de las obras muertas. Las obras de la fe son las obras que produce el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios que fue puesto en nuestros corazones, nos fue dado. Gracia, nos fue dado por gracia. ¿Lo merecíamos? No, por eso nos fue dado. La palabra amor, fíjese bien, aquí en estas 7 iglesias la palabra amor aparece 4 veces en estas 7 cartas. En 3 de estas ocasiones se refiere al amor de Cristo. ¿Por qué se refiere al amor de Cristo? Porque habla del amor ágape. ¿Ok? A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea.
habla del amor de Cristo. Pero cuando menciona la iglesia de Tiatira, dice que eran conocidos por su amor. ¿Cuál amor? Pues el amor de que ellos estaban produciendo. Fíjese bien, versículo 19 del capítulo 2. Estamos en Apocalipsis, regrese ahí. Espero que haya tenido una marca ahí para que no la pierda. Versículo 19, cuando Jesús le escribe a la iglesia de Tiatira, le dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y obviamente no está hablando tampoco del amor de los de la iglesia de Tiatira, sino del amor de él, el amor ágape, porque ahí lo vemos en el original, y el amor ágape. Es el amor ágape. Eran conocidos por eso. El amor que se menciona es ágape. En otras palabras, no era el amor de ellos, sino el amor ágape de Dios brillando. El amor de Dios brillando y reflejado por ellos. Esta era una iglesia que conocía el amor ágape de Dios. ¿Y sabe qué hacía? Lo compartía. ¿Verdad que es bien fácil dar de lo que nos fue dado? Lo que no nos costó a nosotros es más fácil deshacernos de ello o darlo. Y por gracia hemos sido salvos. Por gracia se nos ha sido dado este amor y esta fe. Compartámosla con otros. Regalémosla también a otros. Las obras que Jesús acepta son precisamente esas. Las obras que Jesús toma en cuenta son aquellas, fíjese bien, son aquellas que son la expresión de su amor. O sea, nos fue dado y luego nosotros es expresado o es dado a través de nosotros la expresión de su amor. Fíjese bien, vamos otra vez a Gálatas. Se me olvidó decirle que pusieron una marca ahí en Gálatas. Pero yo sé que ustedes rápidamente encuentran las citas. Igual que yo. Son rápidos para la esgrima. Expertos en la palabra. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, fíjese lo que nos dice Pablo. Y no nada más lo dice aquí en Gálatas. Cuando escribe a la iglesia de Corintio, y la iglesia de Corintio está corrigiendo, era una iglesia muy desordenada. Cuando habla acerca de los dones espirituales, especialmente el capítulo 12 y capítulo 14, hace un paréntesis y en medio mete ahí un tema que es el amor. Capítulo 13 de 1 Corintios. Y hace mención de esto. Si hago todas estas cosas, pero no hay amor en mí, o sea, el amor de Dios reflejado así, de nada sirve, dice. Empezó hablando de los dones en el capítulo 12 de 1 Corintios. Y luego hace este paréntesis para hablar del amor. Y luego termina y sigue el capítulo 14, continúa con el tema de los dones espirituales. Y aquí, Pablo en Gálatas nos dice también lo mismo en un solo versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, hablando de los judíos y hablando de los gentiles. ¿Ok? Sino la fe, fíjese bien, que obra por el amor. ¿Se da cuenta? La fe que obra por el amor. O sea, tú le crees a Dios. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú empiezas a entender el amor de Dios, le crees a Dios, la fe, el amor. Y eso es lo que le está diciendo aquí a esta iglesia, o a estas iglesias. Y obviamente nosotros tenemos esa tendencia siempre a olvidarnos de eso. Siempre a echar fuera de nuestras vidas a Jesús. Siempre tenemos esa tendencia de ser autónomos, autosuficientes. Y en el peor de los casos, nos autojustificamos. Y eso es lo peor, o sea, en una manera descendente. Muchos dicen que el amor es un verbo, que sí lo es, porque es acción, es algo que se ve.
Pero la Biblia dice que es una persona. Y esa persona tiene un nombre. Y es Dios. Nuestro Padre. Es Dios. En primera de Juan. Fíjese bien. Otra vez vamos con Juan. El escritor de Apocalipsis. Y en primera de Juan, que está un poquito antes de Apocalipsis, para que no batalle mucho en encontrarlo. Yo sé que ya lo encontró primero que yo. Esto es lo que dice en el versículo 7 y 8. Primera de Juan 4, versículo 7 y versículo 8. Es una persona, y esa persona, el amor es Dios mismo. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, Él nos lo dio. Y luego dice, amémonos unos a otros, porque este amor es de Dios. Nos fue dado. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tenemos que conocer a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Se da cuenta? Dios es amor. Cuando entendemos lo que se nos ha dado, y lo que se nos ha dado es por gracia, nuestra respuesta es obvia. Nuestra respuesta va a ser esta, es darlo también por gracia. ¿Sí? Es darlo por gracia. Dar lo que ya nos fue dado es de lo que Dios se agrada. Por eso nos lo dio. O sea, no lo dio para que nos lo atesoremos y no. Para que lo demos también. Seamos un canal de bendición. Podamos de esta manera brillar, o mejor dicho, que brille la gracia y el amor de Dios a través de nosotros. Podemos reflejar eso cuando es el amor de Él, no el de nosotros, no el desempeño. Voy a hacer esto para que miren y me digan que yo soy muy buena persona y que yo amo a las personas, etcétera, etcétera, y les voy a tirar muchos besitos, muchos abrazos. No. Eso es lo que tú estás produciendo. Te estás olvidando de que los reflectores siempre deben estar apuntando hacia arriba, hacia Él. Cuando te olvidas de eso, los reflectores los tomas y los apuntas hacia ti, y Él no se va a agradar de eso. ¿Ok? Dios no se agrada de eso. Jesús no se agrada de eso. Por eso cuando analizamos estas iglesias te vas a dar cuenta de eso. Jesús está viendo las cosas que están haciendo. Él conoce sus obras. Como dicen en las cartas. Yo conozco tus obras, le dice. Lo dice de una manera general a la iglesia, pero también le dice de una manera individual a cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras. O sea, no te engañes. No te engañes. Tal vez te engañes tú, pero no me engañas a mí, dice Jesús. Yo conozco tus obras. Dios se agrada pues de esto, y esto es lo que Jesús elogia en la iglesia, en nosotros. Pero primero tenemos que saber lo que nos fue dado. Tenemos que saber lo que nos fue dado para poder hacer lo mismo con otros, y como dice la Escritura, dar de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Se da cuenta? De una manera, vamos a decirlo, inconsciente e involuntaria, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando permitimos que esto, cuando hay ese amor de Dios, cuando comprendemos el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, el amor de Dios, su gracia, su palabra, la fe, todo se conjuga para la gloria de Dios y para bendición y beneficio nuestro. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Y para las que se sintonizaron ya algo tarde, a todas las mamás de Casa de Dios Emanuel, les mandamos una felicitación hoy en su día. Y a todas las hermanas o personas que nos ven, a todas las mamás, hoy en este día también las felicitamos en su día.
por causa de lo que está ocurriendo. Yo sé que quisiéramos poder hacer algo más, pero pues tenemos que estar aquí encerrados. Será en otra ocasión, ya cuando pase todo esto. Pero mientras tanto vamos a darle gracias a Dios por sus vidas, a darle gracias a Dios también por su palabra, a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió poder estar aquí disfrutando de esto. Padre, una vez más te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Gracias porque cumple el propósito, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y dentro de ese plan que tú tienes, Señor, también, Señor, se lleva a cabo, Señor. No hay nada que lo pueda impedir, Señor. Tu palabra, Señor, nos corrige, nos enseña, Señor. Y nosotros estamos aquí, Señor, con un corazón dispuesto, un corazón humilde, Señor. No únicamente a ser enseñados, Señor. No únicamente a atesorar tu palabra, sino también a ponerla en práctica, Señor. Porque sabemos y entendemos todo esto, Señor, que en este acto de obediencia, en este acto de fe, Señor, tu nombre es glorificado, Señor. Te damos las gracias por nuestras hermanas de Casa de Dios Emanuel, que hoy les festejamos el Día de las Madres, Señor. Que tú las sigas guardando, Señor, en completa paz, Señor. Ahí donde ellas se encuentran, Señor. Que sigan siendo de bendición, Señor, las colmes de salud, Señor, las colmes de vida y de prosperidad en sus vidas. Guárdalas a ellas juntamente con cada una de sus familiares, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Dios me los bendiga, hermanos. Un saludo, un abrazo. Y Dios los siga bendiciendo.